Buenas tardes. Disculpen, ¿me escuchan? Gracias. Como es de su conocimiento, las notas ya están publicadas. Buenas tardes. Para ello, ya las vieron. Y quisiera felicitar a 3 compañeros que sacaron 40. Solo tuve un inconveniente con un compañero, aquí tengo las notas, que puso un dígito de más en su carnet. Lo tuve que buscar para poderlo encontrar. Entonces, si quisiera, por favor, que colaboraran conmigo en virtud de que consignar bien su número de carnet y su nombre, por favor. Ahora bien, para las personas que no se examinaron o que no les aparece su resultado, es porque la plataforma no lo recibió en su momento oportuno y no les di 50 minutos, se les dio muchísimo más. Entonces creería que si fuera el caso de las personas que no les recibió su plataforma, fue porque realmente se pasaron mucho más de lo debido. Sin embargo, pues el examen extemporáneo, el día viernes de esta semana, les voy a avisar cuándo lo vamos a hacer, porque hay que crear el código en Classroom para podérselo proporcionar a la secretaria de coordinación. Me imagino que ya saben cuál es el procedimiento para pedir examen extemporáneo, que el día de ayer se venció, porque nuestro examen fue el miércoles pasado y eran 3 días hábiles para poder solicitar extemporáneo. Sería jueves, viernes, lunes descansamos y martes era el último día. Eso ya lo saben ustedes porque son mujeres y hombres de derecho que conocen nuestras disposiciones internas. Sin embargo, vamos a iniciar con lo que es el tema de la prueba. Para este tema hay que tener algo bien claro en cuanto que es fundamental al momento de presentar la demanda. Los medios de prueba son oportunos y hay que consignarlos en su demanda o, en su caso, en la oposición de la demanda. Son relevantes. Muy bien, voy a leer solo lo que hice aquí, voy a hacer un paréntesis y después continúo y esta es la única que voy a responder. Primero, no les han dado la respuesta porque la computadora que tiene la secretaria consigna se dañó y hasta el día de ayer le dieron una computadora nueva y ella está verificando todos los correos. No solo es de su servidor, sino que es el de muchos docentes. Por eso es que no les han dado respuesta y vuelvo a repetir como última vez que el próximo viernes, es decir, la próxima clase, les voy a decir cuándo vamos a consignar, cuándo vamos a celebrar el examen. Y lo otro es
donde dice, licenciado, el problema fue que si uno no había contestado todas las preguntas, el formulario no dejaba mandarlo. Y por eso algunas personas se atrasaron en la entrega. No sé si está hablando por un grupo de personas o está hablando por sí mismo. Porque en una audiencia, la contraparte no les va a decir cómo se va a celebrar la misma. O el juez no le va a decir, mire, la etapa procesal que continúa es tal. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para todo. Y si usted pues no sabía esa respuesta, tenía que haber consignado la que creía que era oportuna y posiblemente pasar hacia la siguiente respuesta. Pero creo que en 60 minutos que se le dio era sumamente mucho más de lo que se ha dicho en la comisión de evaluación que tenemos, porque ellos manifiestan que tiene que ser 1:15, 1 minuto 15 segundos para una respuesta compleja. Y aquí eran 40 preguntas y se le dio 60 minutos. Entonces, creo que desde ese punto de vista, con todo respeto, siempre lo digo, no es válido los argumentos vertidos. Lo que sí es cierto es que si la persona no se pudo examinar o la plataforma no recibió su examen, pues me imagino que tuvieron que haber hecho la solicitud del examen extemporáneo. Y aquí cierro el paréntesis. Gracias. Muy bien. Continuamos entonces. Cuando hablamos de la prueba, es eminentemente necesaria y fundamental consignarla dentro de la demanda. Las partes procesales tienen esa oportunidad de manifestar los hechos y estos tienen que ser congruentes con las pruebas aportadas. Y también todos los medios de convicción tienen que sustentar, tienen que ampararse en los hechos en que se fundamenta la parte. Ya sea en la presentación de la demanda o en la contestación. Y tienen que adjuntar. Sí decía que era menos de 5, el examen decía que eran 50 minutos. La plataforma estuvo abierta 60 minutos. Así es. Porque si les digo 60 en el examen, se van a confiar y la van a mandar después. ¿Sí? Pero bueno, entonces también tenemos que tener bien claro que la prueba no precisamente es la única para la parte que la va a aportar. Porque la prueba puede servirle a la contraparte y hacerla suya y con esto contrarrestar los argumentos vertidos por la otra parte. Entonces, esto sí es elemental. La prueba es fundamental, es primordial para que el juez tenga claro en qué consisten los hechos y cuáles son las pruebas aportadas. Iniciemos entonces con lo que es la definición. ¿En qué consiste la definición de la prueba? Muy bien. Lo que se trata con la prueba es de demostrar la verdad. Afirmar la parte con los hechos que consigna en su contestación o en la presentación de la demanda. Aquí es convencer al juez de la verdad, de la certeza de un hecho o una afirmación presentada por la parte. Esto es lo que se trata. Y repito, la prueba tiene que ser congruente con los hechos. Y hay que tener cuidado
cuáles son los medios de prueba que se van a aportar. Porque estos medios de prueba no es solo para quien nos aporta, para la parte que nos aporta, sino que es para el juicio. Y la contraparte puede hacer los suyos. Entonces, podemos decir que la prueba lo que busca es la verdad, o en su caso, la falsedad de las proposiciones en el juicio. Muy bien. Si ya tenemos lo que es la definición, pasemos a la prueba como verificación. La prueba como verificación. Los hechos, los actos son objeto de afirmación o negación en un proceso. La prueba va a buscar la verdad o la falsedad con el objeto de formar en el juez o en el juzgador mayores elementos de juicio. Entonces la prueba es la consecuencia de la verificación de las proposiciones que están aportando los litigantes dentro del proceso. ¿Y quién tiene que verificar la prueba? Pregunto, me pueden consignar. ¿Quién es el encargado de verificar la prueba presentada por las partes dentro de un proceso, dentro de un litigio? El juzgador. Así es. Entonces, por lo tanto, el juez es el encargado de verificar la prueba presentada por las partes. Lo que se tiene que hacer es convencer al juez de que los hechos o las proposiciones o los actos procesales son verídicos los que está aportando la parte. Entonces ya sabemos que la prueba como verificación es el juez el encargado de verificarla y las partes son los obligados de aportarlas. Ahora veamos la prueba como convicción. ¿A quién tenemos que convencer? ¿A quién es el que tenemos que convencer de que los medios de prueba que se aportan tienen íntima relación con los hechos vertidos en la demanda o en su contestación? El juez. ¿A quién tenemos que convencer? Es al juez. Tenemos que convencerlo acerca de la existencia de las circunstancias del juicio, de lo que sí existen, son hechos y que son congruentes con los medios de prueba. Y el propósito de convencimiento hacia el juez es que el juzgador pueda emitir una sentencia apegada a derecho. Para él le va a ser mucho más sencillo determinar que los hechos con los medios de prueba son congruentes, encajan. Por lo tanto, el juez al momento de emitir esa sentencia va a ser mucho más sencillo para él. Entonces, la existencia de las circunstancias del juicio es a través del convencimiento que tenemos que hacer al juez. ¿A quién le toca la prueba como convicción de convencimiento? Es las partes hacia el juez. Al juez es al que se le tiene que convencer. Muy bien. Entremos a la ordenación lógica de los medios de prueba. Para el efecto, según el contenido del programa, tenemos la prueba directa por percepción, la prueba directa por representación y la prueba directa por deducción o
inducción. Muy bien. Cuando hablamos del ordenamiento lógico de los medios de prueba, en la doctrina no se establece un ordenamiento. La ley o nuestro sistema jurídico sí determina cuáles son los medios de prueba que se pueden aportar en la demanda o en la contestación de la demanda. Pero doctrinariamente no le establece un ordenamiento. Lo que sí es cierto es de que hay 3 criterios en razón a cómo poder aportar los medios de prueba. Pues para unos se puede hacer a través de la prueba directa por percepción, tal como lo establece el contenido del programa. Para otros es la prueba directa por representación y otros es la prueba directa por deducción o inducción. Lo que sí es cierto es que cuando hablamos de una prueba, tiene que establecerse que la misma lleve un contacto directo e inmediato hacia el órgano jurisdiccional, hacia el juez. Eso va a ser mucho mejor. Ahora, hay otros que determinan que la prueba tiene que hacerse a través de la reconstrucción o representación de los motivos de la prueba. Es decir, que a través de un reconocimiento judicial. Y hay otros que también determinan que la prueba puede ser a través de una comprobación directa o a través de una representación. Y en su sistema lógico de deducción e inducción es que uno va de lo general a lo particular y el otro va de lo particular a lo general, lo cual vamos a establecer. Veamos entonces que existen 3 formas de reproducción de la prueba. 1. La prueba directa por representación. ¿En qué consiste? Pues aquí es que el juzgador tenga un vínculo o una conexión directa e inmediata con los objetos o los hechos que habrá de demostrarse dentro del juicio. La prueba más eficiente, más directa, más eficaz, sin intermediarios, sin terceros, y desde el punto de vista de su eficacia, es el reconocimiento judicial, porque el juez allí se va a constituir en un lugar para hacer el reconocimiento judicial, porque ahí hay una presencia directa del juez. Veamos el Código Procesal Civil y Mercantil. El artículo 128 establece cuáles son los medios de prueba. Vamos a hablar de ellos solo generalmente, de una forma general, y vamos a entrar al reconocimiento judicial. ¿Dónde está consignado? El 128 dice, son medios de prueba del Código Procesal Civil y Mercantil, por favor. 1. Declaración de las partes. 2. Declaración de testigos. 3. Dictamen de expertos. 4. Reconocimiento judicial. 5. Documentos. 6. Medios científicos de prueba. Y 7. Presunciones. Veamos dónde está el reconocimiento judicial, que es una prueba directa por percepción en virtud de que el juez se constituye en el lugar a hacer ese reconocimiento. Está en presencia directa del juzgador. Es el artículo 172. Sí, 172, por favor.
Reconocimiento judicial, oportunidad de la prueba. En cualquier momento del proceso, hasta antes del día de la vista, podrá el juez de oficio. ¿Cómo se llama ese principio procesal cuando el juez actúa de oficio? Por favor, lo pueden consignar. Muy bien, gracias, inquisitivo, así es. O a petición de parte. ¿Cómo se llama ese principio procesal cuando las partes lo requieren al órgano jurisdiccional? Dispositivo. Gracias. Excelente, gracias. Vuelvo a repetir la lectura. En cualquier momento del proceso, hasta antes del día de la vista, podrá el juez de oficio o a petición de parte practicar el reconocimiento judicial. También podrá hacerlo en diligencia para mejor fallar. Y el artículo 173 establece cuáles pueden ser objeto de reconocimiento: las personas, los lugares y las cosas que interesen al proceso. Entonces, este es un típico ejemplo de la prueba directa por percepción. Veámosla ahora en el Código Procesal Penal. Solo es un ejemplo. Código Procesal Penal. El artículo 244 dice: documentos y elementos de convicción. Los documentos, cosas y otros elementos de convicción incorporados al procedimiento podrán ser exhibidos al imputado, a los testigos o a los peritos, invitándoles a reconocerlos y a informar sobre ellos lo que fuere pertinente. Después dice el 245, los informes, el 246, reconocimiento de personas, 247, reconocimiento por varios o de varias personas, y el 249, reconocimiento de cosas. Entonces, como podrán ustedes establecer, el reconocimiento judicial es un medio de prueba en el cual el juzgador tiene una participación directa. Y este medio de prueba está clasificado como la prueba directa por percepción, porque es percibida por el juzgador. Muy bien. Ahora veamos la prueba directa por representación. Prueba directa por representación. Aquí, cuando hablamos de la prueba directa por representación, se establece de dos formas. Una es a través de los documentos y otra es a través y otra es a través de relatos. Veamos cada uno. Estamos con la prueba directa por representación y se da de dos maneras: mediante documentos y mediante relatos. Cuando hablamos mediante documentos, un documento es presentado o representa un hecho, posiblemente un hecho pasado
o un estado de voluntad. Y ahí en el documento está consignado. Se establecen las circunstancias que pueden ser objeto de una prueba. Se registra a través de los documentos. Particularmente, veo que este medio de prueba por representación mediante documentos es el más certero. ¿Por qué? Porque hay un documento el que está probando los argumentos vertidos o consignados por la parte demandante o demandada. Entonces, ¿qué mejor para que el juez tenga ese documento y pueda leerlo? ¿Y dónde se consigna este medio de prueba en el Código Procesal Civil y Mercantil? Veamos el artículo 177. Código Procesal Civil y Mercantil. Prueba de documentos. Presentación de documentos. Artículo 177. Los documentos que se adjunten a los escritos o aquellos cuya agregación se solicite a título de prueba podrán presentarse en su original, en copia fotográfica, fotostática o fotocopia o mediante cualquier otro procedimiento similar. Los documentos expedidos por notario podrán presentarse en copia simple legalizada, a menos que la ley exija expresamente testimonio. Las copias fotográficas y similares que reproduzcan el documento y sean claramente legibles se tendrán por fidedignas, salvo por en contrario. Si el juez o el adversario lo solicitaren, deberán ser exhibido el documento original. El documento de una parte presentado como prueba siempre probará en su contra. Es lo que comentaba precisamente, no le va a ser útil únicamente para la parte que la aporta el medio de prueba. Puede ser contraproducente y puede ser utilizado por la contraparte para desvanecer algunos argumentos o algunos hechos o algunos actos, algunas circunstancias que el demandante o el demandado ha presentado. Entonces, vemos que la prueba de documentos es fundamental. Ahora, veamos el artículo 178. Dice, podrán presentarse toda clase de documentos, así como fotografías fotostáticas, fotocopias, radiografías, mapas, diagramas, cálculos y otros similares. Entonces, sabemos dónde está consignado los medios de prueba a través de documentos. Y para cerrar esta parte, veamos el Código Procesal Penal, donde también lo establece. Y es el artículo 242 del Código Procesal Penal, donde estipula cotejo de documentos. Para el examen y cotejo de un documento, el tribunal dispondrá la objeción o presentación de escrituras de comparación. Los documentos privados se utilizarán si fueren indubitados y su secuestro podrá ordenarse, salvo que el tenedor sea una persona que deba o pueda abstenerse de declarar como testigo. Entonces, vemos que estos medios de prueba están consignados en nuestros cuerpos legales. Estamos en la prueba directa por percepción, por
representación, perdón, y hemos incluido que esta tiene una división a través de documentos y el otro es a través de relatos. Y aquí cuando hablamos de los relatos pueden ser por las partes o puede ser los relatos por terceros. Si decimos que los relatos pueden ser por las partes, esta se da cuando se presenta la declaración de las partes ante el juez. Y esta es una forma mediante relatos. Y la otra es por los terceros, que es la declaración de testigos. Entonces, cuando hablamos de la declaración de las partes, el artículo 130 del Código Procesal Civil y Mercantil estipula: todo litigante está obligado a declarar bajo juramento en cualquier estado del juicio en primera instancia y hasta el día anterior al de la vista en segunda. ¿Cómo le llamamos a esa competencia? ¿Qué otro nombre tiene esa competencia de primera y segunda instancia? Pregunto. No está hablando del impulso procesal, no está hablando de un principio procesal, está hablando de competencia. Recordemos que hay competencia de primera y segunda instancia. ¿Qué otros nombres tienen esas clases de competencia? ¿Por razón de grado? ¿Y el otro? Por razón de grado, excelente. Y jerarquía, así es, gracias. Continúo. Todo litigante está obligado a declarar bajo juramento en cualquier estado del juicio en primera instancia y hasta el día anterior al de la vista en la segunda, cuando así lo pidiere el contrario, sin que por esto se suspenda el curso del proceso, para que la declaración, por favor, atención, para que la declaración sea válida es necesario que se haga ante juez competente. ¿Sí? Ante un juez competente es únicamente la declaración de parte para que sea válida. A la misma parte no podrá pedirse más de una vez proposiciones sobre el mismo hecho, que declare sobre los mismos hechos. Y estamos hablando, es el artículo 130. 130. Y el Código Procesal Penal. Sí. ...81... dice: advertencias preliminares. Antes de comenzar las preguntas, que es una declaración, ¿sí?, se comunicará detalladamente al sindicado el hecho que se le atribuye con todas las circunstancias de tiempo, lugar y modo, en la medida conocida, su calificación jurídica provisional, un resumen de los elementos de prueba existentes y las disposiciones penales que se juzguen aplicables. Y después establece otras cosas ahí.
Entonces, vemos en este caso, y vuelvo a repetir, que estamos en la prueba directa por representación, y hay dos, mediante documentos y mediante relatos. Cuando hablamos mediante relatos, se establece de dos formas. Una es a través de relato que efectúan las partes y la otra es a través de relato que efectúan los terceros. Cuando hablamos en este caso de los terceros, esta proposición de terceros a ellos aparentemente no les mueve ningún interés personal, porque no son parte dentro del proceso, son sujetos procesales que están inmersos o involucrados dentro del proceso. Entonces, la presentación de los terceros es la prueba de testigos o la prueba de expertos o la prueba de peritos. ¿Dónde está consignado la prueba de testigos, de expertos o de peritos? Vamos al artículo 142, cuando establece la prueba de testigos. 142 del Código Procesal Civil y Mercantil. Las partes pueden probar sus respectivas proposiciones de hecho por medio de testigos. En los casos en que la ley no requiere especialmente otro medio de prueba, entonces se pueden presentar testigos. Vale leerlo, el tercer párrafo de ese mismo artículo. Dice, cada uno de los litigantes puede presentar hasta 5 testigos sobre cada uno de los hechos que puedan ser acreditados. ¿Sí? Entonces estamos con declaración de testigos. Veamos dónde está la prueba de dictamen de expertos. 164 del Código Procesal Civil y Mercantil. 164 determina: la parte a quien interese rendir prueba de expertos expresará en su solicitud con claridad y precisión los puntos sobre los cuales debe versarse el dictamen. Entonces, también tenemos prueba de expertos. Y de los peritos, en el Código Procesal Penal, pues entonces, el artículo, cuando fuera necesaria la presentación de sindicatos en una situación de inversión, donación, está consignado 238. Dice peritajes especiales. Esa es la sección quinta, peritajes especiales, y establece el artículo 238. Muy bien. Y el 229
225, en la sección cuarta, están la procedencia del peritaje, ¿sí? Entonces, vemos cómo se desarrollan los medios de prueba. Tenemos a través la prueba como verificación, la prueba como convicción, la ordenación lógica de los medios de prueba, que son 3, a través de la prueba directa por percepción, la prueba directa por representación, que hemos platicado, y veamos la prueba directa por deducción o inducción. Cuando hablamos de deducción, sabemos que es un método en virtud del cual va desde lo general a lo particular, a la deducción. Y la inducción es un modo de razonamiento que va desde lo particular a lo general. Entonces, cuando hablamos de la prueba por deducción o inducción, podemos determinar que nuestras disposiciones legales aquí tienen una concordancia con los que son las presunciones. Esta prueba se produce en el caso del relato imposible o que no exista cómo probar algunos hechos. La posibilidad de reconstruir los hechos mediante deducción lógica le corresponde al juez. Él va a inferir a través de los medios de prueba aportados si realmente existe esa prueba por deducción o inducción, por ese análisis que él hace de los medios de prueba presentados. Y a través de las presunciones que están consignadas en el artículo 194 del Código Procesal Civil y Mercantil. Dice: las presunciones de derecho admite prueba en contrario, a menos que la ley lo prohíba expresamente. Son admisibles para este efecto todos los medios de prueba cuando no existe precepto que los señale taxativamente. Entonces, hay presunciones de derecho. Y la otra, el 195, establece las presunciones legales. Aquí hay dos clases de presunciones. La presunción legal solo produce prueba si es consecuencia directa, precisa y lógicamente deducida de un hecho comprobado. La prueba de presunción debe ser breve y concordar con las demás rendidas en el proceso. Es decir, que el juez va a establecer a través de su razonamiento y a través de esos medios de prueba debidamente aportados por las partes, la deducción o la inducción de hechos que en su momento es imposible poderlos argumentar, poderlos comprobar. Lo que hace el juez es tomar en cuenta las pruebas aportadas y deducir, ¿sí?, que es una presunción de apoyo en una sucesión lógica de ciertos hechos con relación a otros. Y es el juez el encargado de hacer ese análisis, ¿sí? Y por eso es que la ley establece presunciones legales, que son de derecho, y presunciones humanas.
En este momento lo que tenemos que tener claro es que la prueba por deducción o inducción son las presunciones de derecho o legales y humanas. Cuando ya tengan la oportunidad de estar en la materia de procesal civil y mercantil, ahí en el apartado de pruebas les van a enseñar a ustedes que siempre, independientemente de los medios de prueba que se aporten, siempre se ponen también presunciones legales y humanas que se deriven del presente proceso. Es para que el juez haga ese análisis profundo de los hechos de las pruebas aportadas y la deducción o inducción que él podría tener de algunos hechos también. Y recordemos que el artículo 128 del Código Procesal Civil y Mercantil determina en el numeral 7 presunciones. Muy bien. Entonces, veamos ahora lo que son los principios generales de la prueba. ¿Cuáles son esos principios generales de la prueba? Para el efecto son 8. Principio de la unidad de la prueba. ¿En qué consiste este principio? En que todas las pruebas aportadas por las partes en el proceso forman una unidad. Las pruebas no son aportadas de una manera aislada, sino que el juez lo que hace es apreciarlas en su conjunto. Porque las pruebas van a afirmar o darle certeza o eficacia a los hechos argumentados por las partes. Entonces, todas las pruebas del proceso forman una unidad. Y por lo tanto, el juez las aprecia en su conjunto y de una manera integral, de una manera unida, vinculadas unas con las otras y no aisladamente. Y este principio se le denomina principio de la unidad de la prueba. Toma todas las pruebas que aportan las partes procesales y ¿con qué propósito? De tener mayor convicción y poder emitir una sentencia. Y ese es el principio de la unidad de la prueba. Veamos ahora el principio de contradicción de la prueba. Aquí, este principio de contradicción, desde el punto de vista legal, las partes quienes están en el litigio, quienes están en controversia, tienen la posibilidad de que las pruebas que se aporten dentro del juicio se lleven a presencia del juez o en su caso que se presente ante el juez que están dilucidando el juicio, el proceso. El principio de contradicción no es más que la facultad que tienen las partes, quienes están dentro del proceso, de que las pruebas se lleven en presencia del juez o se presenten ante el juez que está conociendo el proceso. Entonces, esto es elemental. Hay que presentarlas ante el juez. Y si no, vámonos al reconocimiento judicial, donde el juez va a tener una comunicación directa. Entonces, el juez va a estar presente en ese instante, al lugar para que haga un reconocimiento judicial. Y este es el principio de contradicción de la prueba.
Este principio de igualdad de oportunidades es que las partes tienen la misma posibilidad de acceder a presentar los medios de prueba ante el órgano jurisdiccional. Las partes pueden hacerlo, ¿sí? Ellos pueden presentar sus medios de prueba ante el juez que está conociendo el litigio. Entonces, obviamente, las partes tienen que ser presentadas con lo establece la ley. Si la ley de testigos, pero la esencia de esto es que las partes tienen la misma posibilidad de acceder a presentar los medios de prueba ante el juez, ante el juzgador. Y ese es el principio de igualdad. ¿Por qué? Porque no se puede violentar el principio del debido proceso. Ellos tienen iguales condiciones. Que en su momento pueda aportar uno más que otro medios de prueba, eso es totalmente diferente. Pero sin embargo, ellos tienen, conforme a derecho, igualdad de condiciones de poderlas presentar. Veamos lo que es el principio de formalidad y legitimidad de la prueba. Cuando hablamos de formalidad, es que la prueba se debe presentar ante el juez con debida entereza y esencialmente tiene que estar revestida de requisitos que la ley requiere. Es decir, tiene que satisfacer ciertos requisitos que la ley determina. Ejemplo, si hay declaración de parte, hay que presentar el pliego de posesiones o el interrogatorio que le van a hacer a la parte procesal. Si es una declaración de testigos, hay que preguntarle al testigo sobre qué casos, sobre qué tiene que argumentar. Si es de expertos, sobre qué hechos tiene que emitir su dictamen. Aquí lo que conlleva es que tiene que satisfacer los requisitos que la ley requiere. Y cuando hablamos de legitimidad de la prueba, es que la prueba provenga de una de las partes o de un tercero debidamente legitimados y que estén incorporados dentro del proceso. Porque si alguien quiere aportar una prueba, tiene que estar debidamente justificada. ¿Y quiénes pueden aportar los medios de prueba dentro de un juicio? Las partes procesales. ¿Están legitimados? Sí, porque están en conflicto. ¿Pueden presentar los terceros un medio de prueba? Sí, porque están involucrados dentro de ese proceso. No lo puede presentar una persona que no tenga ningún vínculo con ese proceso. Entonces, es por eso que el principio de formalidad habrá que llenar ciertos requisitos que la ley requiere, ciertas exigencias legales para poder aportar los medios de prueba. Y hay que tener cuidado que estos medios de prueba no lleven actos violentos, de dolo, de error o de inmoralidad. ¿Sí? Tienen que ser de idoneidad, de honestidad. Y cuando hablamos de legitimidad de la prueba, es que las partes procesales, o en su caso, los sujetos o los terceros que están involucrados dentro del proceso, pueden incorporar alguna prueba en el juicio.
Muy bien. Veamos el principio, solo un paréntesis. ¿Cómo quedó el Real? Si alguien sabe cómo quedó el partido del Real, solo es un paréntesis. Espero que hayan ganado. Si ganaron, suspendemos, y perdieron, seguimos hasta la 1:30. No es broma. Ganó, ¿cuánto? No ha terminado todavía. Están jugando todavía. ¿A qué horas terminamos? Muy bien, vamos ganando, excelente, 3-1. Me alegro, o sea, que ya pasamos, ya clasificamos. Y a los alemanes se les gana, a los ingleses se les gana. Excelente, que me alegro, ya ganaron ustedes la clase también. Voy a ver quiénes escribieron para ya ganar, ni se preocupen. Están en extras 3-1. Ya. ¿Qué hora es? Bueno, quedémonos ahí, pues. Va. Así ven lo último. ¿Ya terminó el partido o está en extras? Perdón, estoy aquí. No terminó el partido, no sean así, hombre, sigamos. No, ya terminó, aquí lo estoy viendo en mi estudio. Qué alegre. Bueno, quémonos ahí, pues. No, quémonos ahí, nos vemos el día viernes 1/2. ¿Sí? Muy bien, está bien, quémonos ahí y nos vemos el día viernes 1/2, y de una vez les comunico a los que tienen examen extemporáneo. De plano lo vamos a hacer de hoy en 8 el examen, pero les voy a dar la hora, les voy a dar el link, por favor, ¿sí? Muy bien, pues que descansen, feliz tarde, hasta pronto. Bendiciones para ustedes.